Presidente Correa habla en conferencia Scout en Argentina. Inició el primer debate para explotar los campos ITT. Obra del Midubi favorece a barrio esmeraldeño. Autoridades hablan del cumplimiento a la ley de comunicación. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Cordiales saludos a las amigas y amigos que siguen el informativo El Ciudadano al Día para conocer cómo avanza la patria. Un saludo particular a nuestros compatriotas que residen en el exterior. El presidente de la República, Rafael Correa, dentro de las varias actividades que cumplió en su visita a Argentina, ofreció un discurso dentro de la 25ª Conferencia Scout Interamericana. Allí resaltó la importancia de reforzar en el país la masificación de movimientos juveniles con las características del movimiento Scout. Esto con la finalidad de conseguir el desarrollo integral de los jóvenes y de esta forma combatir los peligros que los acechan, como son las drogas, la deserción escolar, el embarazo en adolescentes, entre otros. Necesitamos de buenos y extendidos, generalizados, movimientos juveniles para la formación integral de nuestros jóvenes y también como la mejor alternativa para enfrentar los peligros que acechan a la juventud en la sociedad moderna. En su intervención, el mandatario invitó a todos a involucrarse para dejar un mundo mejor del que encontraron. Ecuador tiene un gobierno con un profundo espíritu scout en el cual, pese a nuestras limitaciones, trabajamos día a día para dejar este mundo un poquito mejor. Finalmente, agradeció a todos los scouts el compromiso adquirido y la entrega desinteresada que tienen al realizar actividad en beneficio del prójimo. En base al informe elaborado por la Comisión de Biodiversidad, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, convocó a los asambleístas a la sesión 253 del Pleno con el propósito de tramitar en primer debate la declaratoria de interés nacional de la explotación petrolera de los bloques 31 y 43 que se ubican en parte del Parque Yasuní. El Pleno de la Asamblea Nacional se instaló esta mañana para abordar en primer debate la declaratoria de interés nacional de la iniciativa Yasuní ITT, luego de que la Comisión de Biodiversidad aprobara por mayoría este primer informe. Si no se explota, podríamos entrar en una crisis petrolera, lo que afectaría la economía en pocos años. Es necesaria la explotación del Yasuní ITT, no tanto para recaudar 18.000 millones de dólares, 14.000 o 22.000 millones. Es necesaria porque la curva de producción petrolera en el país está comenzando a declinar. En las afueras del Palacio Legislativo se dieron cita varios grupos sociales. Por un lado, aquellos que apoyan la propuesta del Ejecutivo y por otro, aquellos que no están de acuerdo con la actividad extractivista. Desde el punto de vista económico, el debate tiene que concentrarse en saber cuántos barriles de petróleo exactamente vamos a extraer del Yasuní ITT y cómo, con ese número de barriles de petróleo, al final compensaremos la declinación de la curva de producción petrolera en el Ecuador. Se espera que en este primer debate se traten los 15 puntos que son parte del informe y se presenten las objeciones de los partidos de oposición al respecto del tema. Jóvenes guauranis guardan esperanzas de que la explotación del petróleo en parte del Parque Yasuní mejore las condiciones de vida de sus comunidades y sobre todo les permita soñar a ellos con mejores días en cuanto a su formación educativa. Se parte desde el puerto de Pompeya a 1 hora del Coca, en la provincia de Orellana. A bordo de una lancha rápida se cruza el río Napo, no más de 10 minutos, hasta llegar al bloque 16 operado por la compañía Repsol. De allí se recorren 32 kilómetros hasta la comunidad guaurani de Guillero, donde habitan alrededor de 100 personas de unas 40 familias. En el ingreso al Parque Nacional Yasuní, encontramos a Miriam Nenkiwi, de 20 años, quien decidió emigrar a la ciudad para trabajar, pero cree que el estudio es la puerta para dejar atrás a la pobreza. Queremos que haya el apoyo hacia el gobierno en la organización, que para nosotros tener como
becas para poder estudiar y salir adelante. Participaron más de 500 personas en el segundo encuentro Guaraní para el Buen Vivir, donde esta nacionalidad ofreció el respaldo al presidente Rafael Correa para la explotación de los campos ITT. Recogiendo ese planteamiento, el presidente ratificó el compromiso de una redistribución adecuada de los recursos que se obtengan del ITT. Que tengan buenos colegios, que tengan buenas viviendas, con esa arquitectura, esa forma wow tan bella, pero insisto, con electricidad, agua potable, alcantarillado, internet, los adelantos del siglo XXI. Con ello se generan grandes expectativas. Decidí estudiarme en Derecho para poder acolitar y ayudar a mi pueblo. Yo estudié en la universidad, ahora vamos a trabajar con ustedes, con la comunidad. Este es el compromiso de los jóvenes guaraníes para impulsar el desarrollo de sus comunidades. El tribunal arbitral que conoce la demanda presentada por Chevron en contra del Ecuador emitió un laudo parcial que coincide con la defensa ecuatoriana al concluir que el acuerdo de liberación firmado por el gobierno de Yamil Maguad no impide a los demandantes del agua agrio formular reclamos respecto de sus derechos individuales. Así lo aclaró la ministra de Ambiente, Lorena Tapia, ante la versión de la petrolera de que el tribunal había señalado que no tiene responsabilidad por los daños ambientales ocasionados en el país. El fallo no exime a la petrolera de responder por los daños ambientales causados en la Amazonía dentro de un juicio privado. La intervención de la Haya estaba enmarcada en una supuesta aplicación del Tratado de Protección que entró en vigencia en el año 97 cuando Chevron ya se había ido del Ecuador en el 92. El fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, indicó que el Estado ecuatoriano solicitará la extradición del ex asambleísta por Sociedad Patriótica, Galo Lara, condenado a 10 años de prisión como cómplice del triple crimen de Quinsaloma ocurrido en 2011. Lara al momento se encuentra en Panamá tramitando su asilo político. El señor Lara en este momento puede movilizarse libremente, obviamente por la presencia de la Fiscalía ayer en Panamá. Lo que le hemos pedido es que esa presencia se mantenga y que haya cierta seguridad por parte del Estado panameño frente al recurso que oportunamente va a presentar. Más buenas noticias. En el pilar de la innovación, Ecuador subió al puesto 58 a nivel mundial en 2013, avanzando con relación al 2007, cuando figuraba en la posición 118. El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Pedro Jaramillo, inspeccionó los trabajos de construcción de la vía de ingreso al plan habitacional Socio-Vivienda Gatazo, ubicado en el sur de la ciudad de Esmeraldas. Esta vía tiene alrededor de 400 metros y se ejecuta con una inversión de $553.000, financiado por el Gobierno Nacional a través del Midubi. La obra beneficia a cerca de 3.000 personas y estará terminada en octubre próximo. De la salida, por lo menos que tenemos nuestros hijos, que vamos a la clase, a trabajar, tenemos dificultades con los buses, pero gracias a Dios en 1 o 2 meses ya tenemos nuestra vía principal. Autoridades del Ministerio de Telecomunicaciones se refirieron al tema de frecuencia, su concesión y su relación con la Ley de Comunicación. 55 de 900 son las frecuencias que incumplieron con el plazo y la entrega de una declaración juramentada al Consejo Nacional de Telecomunicaciones. En este documento, la persona natural o jurídica que consta como concesionario de la frecuencia debió especificar la constancia de utilización de por lo menos los 2 últimos años. Estos documentos se entregaron al presidente del Consejo de Regulación. Al tenor de lo que ordena la ley orgánica, formular las observaciones y recomendaciones a los informes que se presenten trimestralmente por parte de la autoridad. Los nombres de estas radiodifusoras y frecuencias de televisión abierta aún no se han publicado legalmente. Los funcionarios, sin embargo, aclararon que estos se sabrán pronto. Estimamos que puede ser unas 2 semanas más, ya tendremos resuelto eso. Respecto al retiro de la frecuencia de Radio Centro de Guayaquil, el ministro de Telecomunicaciones aclaró que la emisora debía 16 meses por el uso del espectro público. La medida se tomó basada en el artículo 67 de la Ley de Comunicación sobre el pago del espacio. Debía 16 meses, el Consejo procedió a la reversión, se defendió, el Consejo decidió la reversión y al otro día fue a pagar.
tengan o no tengan la reversión, deben pagar por el recurso del Estado. Existen alrededor de 1.700 pedidos de frecuencias. Según el titular de Telecomunicación, las peticiones que no cumplan con los requisitos técnicos y sociales serán descartadas luego del análisis correspondiente. La democratización del acceso a las frecuencias radiodifusoras es uno de los objetivos de la Ley de Comunicación. La capital de los ecuatorianos fue la ciudad anfitriona del evento turístico empresarial más importante de la región. La 37 edición del Travel Mart Latin America 2013 tuvo lugar en el Centro de Convenciones Bicentenario. Con el compromiso de ampliar productos innovadores, Ecuador se presentó en este evento turístico el más importante de la región. Quito fue elegida por la organización William H. Coleman por quinta ocasión como sede de este encuentro. En Quito y en Ecuador. El Travel Mart se ha desarrollado en Ecuador por 6 ocasiones, 5 veces en Quito y 1 vez en Guayaquil. Se ha trabajado con Quito Turismo y con el Ministerio de Turismo desde hace más de 3 años para que esto sea posible. Una propuesta en políticas de cambio de la matriz productiva en la actividad turística lleva consigo apoyar a los operadores turísticos. En el Travel Mart Latin America participan profesionales y periodistas turísticos de 34 países. Dentro de este programa que está llevando adelante el gobierno nacional denominado el cambio de la matriz productiva, el cual es la prioridad número 1 para el gobierno estos próximos 4 años. El sector del turismo es uno de los sectores priorizados. El Ministerio de Turismo pretende cumplir con el objetivo de la política pública de turismo basada en 5 pilares fundamentales: seguridad, calidad, destinos y productos, conectividad y promoción, que acredite al Ecuador como un excelente anfitrión turístico mundial. Entrar en una acción mucho más agresiva, más profesional, mayor capacitación, un poquito más de riesgo, mayor inversión y apertura de la sana competencia. Estos pilares se complementarán unos a otros con buenas carreteras, señalización, seguridad en todos los ámbitos, así como la ampliación de nuevas rutas para llegar a los destinos y al encuentro de gente amable y honesta. Aspiramos cerrar este año en 1.360.000 turistas. Lo interesante, sigue la línea de crecimiento importante, promedio de 8%. Ecuador invertirá en turismo más de $600 millones en los próximos 4 años. Promocionar al Ecuador como el único lugar en el que se puede estar en varias regiones, distintos paisajes, vegetación y clima en corto tiempo es uno de los objetivos. El director del Servicio de Rentas Internas SRI, Carlos Mars Carrasco, denunció que la empresa OCP S.A., que construyó el oleoducto de crudos pesados, habría incurrido en manejos económicos sospechosos con el fin de perjudicar al Estado en el ámbito tributario. Buenos días. El principal del Servicio de Rentas Internas expuso el caso de una simulación de crédito que se habría dado entre varias empresas petroleras vinculadas a la compañía de crudos pesados OCP. Lejos de colocar como aporte de capital, simulo una operación de crédito, me cobro intereses de mi propio negocio, inflo los gastos de la empresa, disminuyen las utilidades, pago menos impuesto a la renta. El monto del perjuicio al Estado alcanzaría los $500 millones. El cálculo exacto no lo tengo, decía, de lo que está por el momento, incluido OCP más otros, podría llegar cómodamente a $500 millones. El Servicio de Rentas Internas además analiza la posibilidad de interponer una acción penal por el presunto delito de prevaricato en este caso. Más buenas noticias. Según el Foro Económico Mundial, el Ecuador en tamaño del mercado logró pasar del puesto 100 al 59 y en eficiencia institucional del 125 a 92. En el plano internacional, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, dijo que respetará el acuerdo con Rusia de llevar a cabo el desarme químico en su país. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, señaló que sí se realizará el desarme químico tal como fue acordado con el gobierno ruso. El mandatario indicó que el desarme tardará 1 año y que según los expertos costará $1.000 millones. Los ciclones tropicales Manuel e Ingrid han dejado más de 80 muertos y cerca de 300.000 damnificados. No se había registrado en México desde 1958 2 fenómenos meteorológicos que afecten simultáneamente por 2 océanos distintos.
El primer ministro japonés Shinzo Abe visitó por segunda vez la planta nuclear de Fukushima en medio de las preocupaciones por la filtración de agua contaminada al Pacífico. Llegamos al final del informativo. Los espero en la próxima edición del Ciudadano al Día. Hasta pronto.